Listo. Muy buenos días, estimados aprendices. Mi nombre es Carlos Augusto Arangos. Ya como saben, soy el instructor de la competencia de seleccionar personal. Para el día de hoy tenemos cosas importantes que tocar y antes de todo voy a mostrarles a ustedes la guía. ¿Sí? La guía sale de la planeación pedagógica. Acá vamos a colocar las actividades, cómo van a ser las actividades, dónde las van a entregar o dónde las van a subir. Entonces cualquier pregunta que ustedes me digan, tranquilo que estoy acá para resolverlas. Entonces tenemos que la denominación del programa se llama Gestión del Talento Humano. ¿Sí? Tenemos esa que nos habla también del código del programa. A medida que nosotros hablamos del código programa es el que está de alguna manera asociado a Sofía. Nombre del proyecto, ¿sí? Tenemos el nombre del proyecto que es apoyar e implementar una mejora continua en los procesos del área del talento humano en las pymes Sabana del Occidente, ¿sí? Que eso es bien importante. Nosotros somos Sabana del Occidente, que es muy diferente, por ejemplo, al que tenemos que hablar del de Chía o el de Villeta. ¿Listo? La fase del proyecto es fase de ejecución. ¿Por qué es ejecución? Porque nosotros vamos a ejecutar o realizar o implementar pruebas psicotécnicas. Entonces es bien importante que nosotros tengamos esto. ¿Listo? Acá tenemos importantísimo cuánto nos va a durar la guía. Acá dice que 30 horas, ¿sí? Y el RAC que vamos a aplicar, ¿sí? Es aplicar los instrumentos de medición para la selección de candidatos de acuerdo con los criterios establecidos. Esa es la primera parte, digamos, de la guía. Este es el RAD de aprendizaje. Aplicar los instrumentos de medición. ¿Cuáles medimientos de medición? Ya vamos a mirar porque también hay un ejercicio práctico. ¿Listo? Y la guía dura aproximadamente 30 horas. ¿Sí? Dependiendo también a veces del trabajo colaborativo que nosotros estamos realizando. Las pruebas que nosotros aplicamos en selección de personal son pruebas que el objetivo primordial es lograr que el proceso de selección sea objetivo. Porque la entrevista es lo más subjetivo. Las entrevistas puede ser que uno como ser humano le caiga bien la persona o le parece como simpática, entonces eso se vuelve un componente subjetivo. Pero las pruebas psicotécnicas, al aplicarlas, nosotros empezamos a decir esto es objetivo porque nos da un número, ¿sí? Lo revisamos en una tabla y ese nos da el valor real, que eso luego lo vamos a ver también en las fotocopias que les voy a entregar. ¿Listo? Entonces es bien importante que es lo que nosotros estemos empezando a hablar también. Casi la mayoría de empresas, casi la mayoría de pymes que manejan procesos de selección de personal, esos procesos los van, vuelven y juegan, siendo en un marco más objetivo a través de las pruebas psicotécnicas. Entonces por eso es bien importante que nosotros sepamos que es primordial este paso para nosotros empezar a trabajar en selección de personal y cuando estemos haciendo las prácticas. Hay muchas personas que dicen primero las pruebas y luego hago la entrevista y otros dicen no, yo primero lo que hago es entrevistar y luego mando a pruebas. Entonces por eso nosotros tenemos que tener como un criterio, que es primero y que es después el otro. Para mí personalmente yo puedo decir que el orden no altera el producto. A veces hay cantidad de personas que nosotros en las entrevistas vamos filtrando y esas son las que mandamos a las pruebas psicotécnicas. Hay otros que dicen, no, yo prefiero pruebas psicotécnicas y luego sí sacar el filtro y pasar a la entrevista. Entonces, pero lo primordial es que las pruebas psicotécnicas es un paso demasiado importante en los procesos de selección de personal. ¿Listo? Entonces tenemos esa parte de la guía. Ahora vamos a hablar de la formulación de actividades o las actividades que van a realizar. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí tenemos la actividad que vamos a hacer y esa actividad es a través de lo que llamamos colaborativo, aprendizaje colaborativo. Y ese aprendizaje colaborativo es que todos vamos a hacer de alguna manera la parte grupal, ¿sí? De los trabajos. Todos son responsables de la entrega del trabajo y de la realización del trabajo. ¿Listo? Entonces, en la primera tenemos de alguna manera que nosotros empecemos a mirar qué es psicometría, qué es la palabra de psicometría, cuáles son las pruebas, la clasificación de pruebas. Entonces nosotros, después de leer un documento y de explicarles a ustedes detenidamente en la clase qué es las pruebas proyectivas, vamos nosotros a aplicar una prueba de conocimientos. Y esa prueba de conocimientos es simplemente un documento que yo les paso en la formación, ustedes la contestan y la responden.
Acuérdense que los documentos que les voy a entregar hacen parte de ese proceso de evaluación de conocimientos, o sea, de la prueba de conocimientos. Acuérdense que en el SENA tenemos tres formas de evaluar. Primero la prueba, la de conocimientos, ¿sí? La prueba que es de desempeño y la prueba que es producto. La evaluación de conocimiento es qué conocimientos tenemos sobre la parte teórica, por ejemplo, de pruebas psicométricas. Para eso leeremos el documento y luego aplicaremos más adelante la prueba. Puede ser que la hagamos hoy o la sigamos trabajando para la otra clase. Acuérdense que tenemos 30 horas y nuestros bloques son de 6 horas. Aproximadamente estamos hablando de aproximadamente 4 o 5 clases, aproximadamente. ¿Listo? Entonces por hoy la guía les voy a explicar todo, cómo es la metodología, cómo es que vamos a calificar, cuáles son las tareas que vamos a empezar a implementar y muy posiblemente para la próxima clase, perdón, para la próxima formación, vamos a aplicar la prueba de conocimientos. ¿Listo? Entonces, perdón que les dé la espalda un segundito. Los ambientes requeridos son sesiones sincrónicas, ¿sí? O también con ambiente de formación convencional. A veces vamos a tener de pronto, por alguna razón, acordémonos que estamos en posibilidad de que pronto alguien esté muy enfermito, entonces hacemos una actividad sincrónica con los demás compañeros, o si de pronto hay una actividad que tengamos que enmarcarlas como en la pandemia sucedió, pues vamos a hacer una actividad sincrónica a través de territorio. ¿Listo? Tenemos computador, conexiones, que es lo más importante, que ustedes ya tienen datos. ¿Listo? Y la actividad número 1, ¿sí? Que es los conceptos de psicometría, pruebas psicometrías, pruebas psicotécnicas, para que se aplican las pruebas, clases de pruebas y aplicación. Esa prueba como tal es la prueba de conocimientos, como le hablaba. ¿Listo? Y nos vamos para la actividad número 3.2. Entonces la actividad 3.2, ¿listo? Explicaré las diferentes pruebas, perdón que les dé las plantas, ¿sí? El instructor inicia la formación que yo estoy explicando, digamos que las diferentes pruebas psicométricas, cuáles son las de personalidad, las de inteligencia, las de actitudes y valores, y entrega un documento para que los aprendices en grupos de 3, por eso vuelvo y decimos, hablamos de que es aprendizaje colaborativo, aquí mismo hacemos el trabajo y aquí mismo de alguna manera los podemos subir a territorio o miramos si no nos alcanza el tiempo o si hay dudas ahí, entonces lo subimos más adelante en territorio. Las fechas que vamos a nosotros a realizar, que después de esto hacemos el plan de trabajo. El plan de trabajo es que esas actividades, yo ya los tengo, vamos a concertar las fechas de entrega, ¿sí? De acuerdo a los tiempos que ustedes tienen, de acuerdo a las actividades que a veces vienen de bienestar del aprendiz. Entonces, concertamos en la próxima formación, ¿sí? La cantidad de actividades que vamos a realizar y la fecha de entrega. Por eso, esto es la guía, todavía no colocamos la fecha, sino va en el plan de trabajo donde vamos a colocar la fecha de entrega de estas actividades. ¿Listo? Bien, esa es digamos, las pruebas que tenemos nosotros. Tenemos las pruebas de personalidad, son aquellas pruebas que evalúan los rasgos y comportamientos que tiene un sujeto o un candidato en su situación. ¿Sí? Ya les voy a pasar el documento para que lo lean y lo procesemos. Esas pruebas de personalidad son aplicables casi para todos los cargos. Todos los cargos. ¿Por qué? Porque nos da de alguna manera el parámetro, nos da las características o los rasgos de comportamiento que una persona pueda tener en una situación laboral o en una situación X. ¿Sí? Esas son las pruebas de personalidad. Las pruebas de inteligencia nos arrojan desde esa aplicación qué nivel de pensamiento tiene, qué nivel de pensamiento abstracto, qué pensamiento a nivel lógico o lógico-matemático, de acuerdo al cargo. ¿Sí? En las fotocopias que yo les voy a entregar, es importante que ustedes vean que no para todos los cargos se aplican las mismas pruebas. Por ejemplo, si yo voy a coger un operario que simplemente es una máquina que estará haciendo así o colgando joyas o algo así, pues la prueba de inteligencia no es necesario aplicarla. No es necesario. Para depender del cargo, por ejemplo, del cargo gerencial, la prueba de inteligencia sí se aplica, porque ahí sí tiene que tener muchas soluciones de problema, toma de decisiones, manejo de grupo, autoridad, digamos que autonomía, tenemos que empezar a evaluar, motivación también, y existen esas pruebas que nos arrojan esas características para poder determinar si el candidato, ojo, el candidato sirve para poder ingresarlo a la fila de las entrevistas o a las filas para poder de alguna manera preseleccionarlo y llevarlo
a el proceso que tiene que ver de contratación o el puesto como tal. Bueno, perdónenme un segundito. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos esas pruebas que le expusimos. Y esto es bien importante que con ese documento, ¿sí?, hagamos un mapa conceptual. Ese mapa conceptual va a quedar de alguna manera también en territorio, en la carpeta de evidencias de territorio que ya la tienen. Ahí como hemos subido los trabajos o como han subido los trabajos anteriores, también la vamos a subir. Y este video que tenemos acá en YouTube, que por el tiempo ahorita no lo podemos, digamos que poner, pero más adelante lo van a ver ustedes o lo van a ver con sus compañeros, donde nos habla también de todo lo que tenemos que realizar, ¿sí? Y cómo son esas pruebas de inteligencia, de dónde salieron, cómo es su motivo, la clasificación. Y tiene algo bien importante, es la ficha, ¿sí?, de aplicación. Y la ficha de aplicación nos dice si tiene tiempo, ¿sí?, o no tiene tiempo, si es para personas de 18 a 25 años, si son para cargos gerenciales, operativos, instrumentales, o simplemente es para cargos simples, ¿sí? Estas pruebas de inteligencia, estas pruebas de personalidad son muy diferentes a las pruebas de psicología clínica. Esto es organizacional. ¿Qué es organizacional? Que estas pruebas están hechas solo para la parte laboral. Las pruebas que son para evaluar procesos de inteligencia, procesos mentales o habilidades instrumentales en el área clínica son totalmente diferentes. Eso tenemos que nosotros tenerlo, digamos, clasificado y tenerlos en la mente. Estas pruebas son totalmente diferentes, ¿sí? No que con una prueba de, vamos a hablar de colores, ¿sí? Que hay pruebas para evaluar personalidad de colores y ahí lo ven en el documento. Entonces nosotros vamos a aplicársela a un niño para ver cómo es su personalidad. No, para eso hay pruebas específicas para llegar a determinar su nivel, ¿sí?, o sus rasgos de personalidad. Entonces es bien importante que nosotros los tengamos, porque a veces llegamos a organizacional y creemos que cualquier prueba nos sirve con tales de aplicársela. No. Más adelante, con el ejercicio del video, la tercera actividad, nos vamos a dar cuenta por qué se aplica y para qué se aplica este. ¿Listo? Entonces y este video es importantísimo, que por tiempo y por premura no lo vamos a poder ver, pero para que lo vean. La tercera actividad, ¿sí? La tercera actividad tiene que, como su nombre lo indica, ¿sí?, cómo se aplica la prueba o cómo si vamos a aplicar las pruebas. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Es cómo damos las instrucciones nosotros a las personas que están para ese proceso de selección o para ese proceso de preselección. ¿Cómo debemos informarles? Porque a veces nosotros colocamos una prueba y pretendemos que la persona entienda la aplicación de la prueba con 2 o 3 cositas. No. Esta aplicación de pruebas lo vamos a ver detalladamente y vamos a ver también este video de You donde nos explica cómo aplicar la prueba de inteligencia, que la vamos a aplicar y la vamos a hacer para ver que también cómo se califica. Entonces, acordémonos que aquí vamos a ver las instrucciones de cómo aplicar una prueba, aplicarla y cómo calificar una prueba. Porque para calificar una prueba necesitamos también que esta hoja de resultados nos dé un número y ese número pasa a una tabla estandarizada que nos dice que de acuerdo a la edad, de acuerdo al rango, de acuerdo al puesto, este puntaje bruto es un puntaje que equivale a tanto. Eso, digamos que en el ejercicio que lo vamos a realizar más adelante, ustedes van a poder de alguna manera aplicar la prueba, ¿sí? Y lo importante de esto de aplicar la prueba es que también en un aprendizaje colaborativo ustedes van a colocar un video o van a realizar un video que lo van a subir a territorio también en la carpeta de evidencias donde sí demuestren cómo aplicar. Entonces, si nosotros vamos a estar aplicando, hacemos que estas pruebas es de conocimientos, ¿sí?, la prueba de desempeño y la prueba que nosotros vamos a hablar a lo último de las evidencias que ya les voy a explicar cómo es. Entonces, aquí, en este punto, voy a explicar. Entonces, ¿sí? Actividades de evaluación. Entonces, evidencia de aprendizaje, criterios de evaluación y técnicas o instrumentos de evaluación. Entonces, ya como vimos, vamos a hacer una prueba de conocimientos donde están las siguientes preguntas, ustedes las van a responder, ¿sí? La actividad de la evaluación se llama identifica y introspecciona los conceptos de psicometría, los conceptos de prueba,
La técnica de instrumento de evaluación que vamos a hacer, la técnica es la formulación de preguntas, ¿sí? Y el instrumento es un cuestionario que vamos a hacer, ¿sí? Ya más adelante les mostraré el cuestionario. Bien. Tenemos acá, voy a bajarlo un poquito aquí, que me quedó ahí, ¿sí? En las vivencias de desempeño, ¿sí? Las vivencias, entonces, realiza un mapa conceptual donde queden expuestas las diferentes pruebas y sus objetivos y la aplicación. Esa es la evidencia que ustedes van a presentar, ¿sí? Que será a través de qué? A través de un trimestre de lista de chequeo, pero también tiene una técnica que es la técnica del mapa de conceptual. Por eso digo que vamos a hacer un mapa conceptual, ¿sí? Y el instrumento con que yo voy a medir ese mapa conceptual es la lista de chequeo. Más adelante se las voy a explicar. ¿Listo? Esa es la de desempeño, que vamos por orden, primera, segunda y tercera. Y la tercera, ¿sí? Es la evidencia producto. Entonces realiza y entrega un video, que hablábamos del video, con sus pares, o sea, grupos de A3, ¿sí? En una pedagogía que nosotros hablamos de aprendizaje colaborativo, donde deja expuesto la aplicación de la prueba y la calificación de la misma. Eso es lo que estamos nosotros haciendo. Y digamos que el criterio de valoración es aplicar inteligentemente la prueba psicológica para identificar habilidades, rasgos de personalidad, conocimientos, ¿sí? Teniendo en cuenta su utilidad y su propósito. Técnica se llama ejercicio práctico y el instrumento, como lo voy a hablar, se llama instrumento lista de chequeo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tenemos en esa guía también que les voy a entregar un glosario de términos que están acogidos a lo que nosotros llamamos la temática. Toda la temática, hay un glosario donde ustedes pueden encontrar palabras que de pronto en el texto o en el documento que les voy a enviar, que vamos a leer acá, puedan de alguna manera decir, ah, listo, miremos en el glosario porque esta palabra que está en este texto no la encontramos. ¿Listo? Bueno, eso es que es importante de esa guía. Acordémonos que las fechas las vamos a hacer en el plan de trabajo. Voy a exponerles más adelante el plan de trabajo y decimos tal actividad para tal día, tal actividad para de acuerdo que nosotros concertemos, porque pues no se trata de que yo les ponga la fecha y pare de contar, sino que ustedes la hagan. ¿Listo? Por el momento no es más. Vamos a empezar. Les voy a enviar de una vez el documento para que lo puedan exponer, lo puedan leer y interiorizar los conceptos que hablamos para luego aplicar la prueba de conocimientos. Muchas gracias, veo que no hay ninguna pregunta.